Estamos ya con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ministra, gracias por atendernos. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, Gobierno y agentes sociales han coincidido en la necesidad de prorrogar los ERTEs. ¿Cuál ha sido el principal escollo de esta negociación? Bueno, fue una negociación como todas dura, en la que, digamos que sustancialmente se discutían, por una parte, las garantías del mecanismo de los ERTE, ¿no? que son múltiples, por otra parte, el nivel de protección social de los trabajadores, por supuesto, los sectores afectados y también las exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social. Creo que, grosso modo, este es el marco de discusión, pero desde la convicción que nos unía a todas las partes, bueno, de la bondad de esta herramienta. Y déjame que lo ponga en valor, ¿no? Porque es la primera vez que en nuestro país hemos salvado a más de 550.000 empresas y protegido a 3.400.000 trabajadores y trabajadoras. Creo que ha funcionado muy bien. Visto el panorama que ha habido en las últimas semanas, ¿por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo? Bueno, yo siempre explico que el diálogo social es una herramienta que dota de legitimidad a cualquier medida pública que se tome, pero necesita sus tiempos y necesita silencios, complicidades y mucho rigor. Es una herramienta que hace que todo vaya más lento, pero creo que es mucho más segura. Soy una gran defensora del diálogo social. Me parece que a veces es mejor perder un poquito, ¿no? y que salga con diálogo social y que salga, si es posible, con acuerdo. Ministra, usted ha comentado en varias ocasiones que los ERTE han venido para quedarse. ¿Hasta cuándo se van a quedar? Hasta siempre. Yo creo que de una vez por todas se ha entendido ya en nuestro país, ¿no?, que la gran diferencia entre esta crisis y la crisis que gestionó, ¿no?, por ejemplo, el Partido Popular, fue que la herramienta que ellos utilizaron, recordemos, era la flexibilidad externa, es decir, los despidos masivos. Hemos legislado con mucha rapidez, con muchísimos cambios, hemos flexibilizado esta herramienta al máximo, pero creo que ahora ya hay que incorporarlas de manera natural al Estatuto de los Trabajadores y que si volvemos a pasar malos momentos en nuestro país, protejamos a las empresas y a los trabajadores y no los dejemos caer. Me dice hasta siempre, por ejemplo, si tienen que volver a prorrogar los ERTEs más allá de diciembre, ¿puede el Estado asumir el coste? Esto es como preguntar si el Estado puede garantizarnos la sanidad pública. Y digo que sí, porque los impuestos y las cotizaciones han de servir para esto. De lo que se trata es de priorizar. En lo público siempre hemos de priorizar a qué dedicamos los esfuerzos. Me dice que por supuesto pueden seguir, que va a salir de los impuestos, pero ¿de qué impuestos va a salir el dinero para pagar los ERTEs si hay que prorrogarlos meses y meses? Los ERTEs y la protección social salen de las cuotas de la cotización de los trabajadores y las trabajadoras. Si no digamos, hubiera la cobertura prevista por la recaudación, ¿no?, por la recaudación y la previsión de empleo de este año, lógicamente, y como se hace siempre, desde luego el Estado social va a operar, pero por una decisión política. ¿Con lo del Estado social se refiere a crear un nuevo impuesto o a subirlos para poder financiarlos? Siempre digo que para hablar de impuestos, primero, antes de la pandemia, ¿no?, el Gobierno de España estaba trabajando en la creación de nuevos impuestos, el impuesto digital. Voy a poner un ejemplo, ¿no?, de la desigualdad de la definición o la descripción tributaria, ¿no? Por el impuesto de sociedades, una empresa española como Repsol pues tributa 1.400 millones de euros. Por el mismo impuesto, las grandes tecnológicas en nuestro país tributan escasamente 34 millones de euros. Yo creo que esto es injusto. No se trata tanto de señalar si hay que subir o bajar impuestos, sino que el debate es quién debe de pagar impuestos. Ministra, a día de hoy sigue habiendo muchas personas, muchos trabajadores que no han cobrado el ERTE. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, muchos no, porque hemos pagado una nómina de 5.120 millones de euros el mes pasado, hemos dado protección social a más de 5 millones de personas,
y el gran grueso de ellos son, como digo siempre, prestaciones COVID-19. Es cierto que hay personas que quedan sin cobrar, me consta, yo lo decía ayer mismo, me lo hacen llegar, y lo que queda ahora mismo son errores de tramitación. ¿Le consta que se está produciendo fraude por parte de algunas empresas en torno a los ERTEs? Sí, de hecho, sí nos consta, hemos cruzado datos, los haremos público. Creo que una vez más, ¿no? Me parece que hay que hacer pedagogía con los bienes públicos. A mí me consta, me escriben trabajadores y me dicen: ministra, sigo en ERTE, trabajo en X sector, pero lo hago sin que me paguen. Es un fraude enorme y es una irregularidad muy grave para las dos partes, ¿no? Me quedo con la parte buena. La gran mayoría de las empresas, la enorme mayoría, hacen un buen uso de esta herramienta. ¿Y cómo lo van a atajar? ¿Qué van a hacer? ¿Va a haber sanciones grandes? Porque hay algunas de estas empresas que tienen grandes beneficios. No hablamos de pequeñas empresas. Es nuestra obligación, es dinero público, lo vamos a hacer, lo estamos haciendo ya. Y desde luego la ley se va a aplicar, ¿no? Yo creo que... O sea, que habrá sanciones. Sí, habrá actas de infracción, dependerá, ¿no? Hay casos diferentes, ¿no? De irregularidades, y desde luego la ley se ha de aplicar para todo el mundo, ¿no? El teletrabajo también parece que ha venido para quedarse después de esta pandemia. ¿Qué proponen ustedes para regularlo? Se aprobó ayer mismo en el Consejo de Ministros, con carácter de urgencia, la tramitación del anteproyecto de ley que regulará el trabajo a distancia, y las características son, bueno, el carácter voluntario del desempeño de la actividad laboral, ¿no? Es clave. El trabajo a distancia o el teletrabajo no es una herramienta de conciliación. No sirve lo que hemos vivido en la pandemia, que estábamos las madres, ¿no? Cuidando a los hijos y teletrabajando. Eso no es conciliar. Por tanto, el teletrabajo debe de ser respetuoso con los derechos de conciliación que tenemos las madres y los padres. Y, por supuesto, cosas claves, que es definir cuáles son, ¿no? Las necesidades del trabajador, como se hace en un puesto de trabajo presencial, ¿no? Pero, por ejemplo, ministra, los gastos de luz, de un ordenador, de una mesa que han tenido que comprar, no sé si incluso de una parte del alquiler, ¿eso debería pagarlo la empresa? Vamos a ver, si yo estoy en este despacho, obviamente las trabajadoras que me rodean les proveemos de medios. Lo que no puede ser es trabajar como lo hemos hecho en esta pandemia, que los trabajadores y las trabajadoras han puesto sus medios personales, todos. Esto es una incorrección absoluta. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Analizar qué medios se necesitan, qué gastos conlleva esta prestación y después, desde luego, pautar el mecanismo. Ministra, quiero preguntarle también por la reforma laboral. ¿Veremos una derogación completa en esta legislatura o será parcial, como defiende el Partido Socialista? Lo que vamos a hacer es cumplir con el acuerdo de gobierno, y lo vamos a hacer porque es necesario cambiar digamos que el modelo de relaciones laborales que ha diseñado el Partido Popular. Es decir, que va a ser una derogación no total de algunos puntos. Que no se puede hacer técnicamente, este es el problema. Se lo pregunto porque Unidas Podemos ha criticado muchísimo esa reforma laboral, también el Partido Socialista. Si no hay acuerdo, ¿lo derogarán vía urgente? Siempre digo, el diálogo social es una herramienta estupenda. Puede terminar con acuerdo o sin acuerdo. A mí me gustaría que... Yo creo que hay partes en las que los empresarios también saben, son conscientes que no se puede tener un mercado laboral tan precario. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotras. Gracias.